Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes, doctor. Ya pueden compartir pantalla para continuar. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Michelle Salmerón y yo le voy a presentar el tema de cáncer de estómago. Por favor, ¿le puedes dar? Bueno, primero tenemos que definir qué es un tumor gástrico y pues un tumor gástrico va a ser cualquier masa que se va a encontrar en la pared del estómago y lo podemos dividir en tumores benignos, que son menos comunes, y tumores malignos, de los cuales el más frecuente es el adenocarcinoma gástrico. ¿Puedes darle? La epidemiología del carcinoma gástrico nos dice que es la segunda neoplasia maligna más mortal en el mundo, únicamente va debajo del cáncer de pulmón. Alcanza la incidencia más alta en los países de Medio Oriente, específicamente Japón es el país con más incidencia. Se va a diagnosticar entre los 65 y 70 años de edad y lo podemos subdividir dependiendo del fragmento anatómico del estómago en el que se va a encontrar. El 39% de los tumores se van a encontrar en el tercio proximal, el 17% en el tercio medio, el 32% en el tercio distal y únicamente el 12% va a abarcar a todo el estómago. ¿Puedes darle, por favor? Por otro lado, el adenocarcinoma gástrico también lo podemos dividir dependiendo de su histología en intestinal o en difuso. El adenocarcinoma intestinal se va a caracterizar porque tiene una formación de estructuras tubulares que van a ser y se van a asemejar a las glándulas intestinales. Este adenocarcinoma se va a asociar a factores ambientales y de riesgo que normalmente van a ser dietéticos. Por otro lado, tenemos el adenocarcinoma difuso que se caracteriza porque va a tener un peor pronóstico, además aparece a edades más tempranas y en este no vamos a tener estructuras tipo glandulares, es menos diferenciado. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, los factores de riesgo que van a asociarse, entre los factores de riesgo, de los que más se van a asociar el cáncer gástrico, tenemos los dietéticos, en los cuales se incluyen los alimentos o el consumo de alimentos ahumados, muy salados o con especias. Más adelante vamos a darles la explicación de por qué estos son un factor de riesgo. La predisposición genética, la edad mayor a 50 años, las enfermedades autoinmunes como puede ser la diabetes mellitus, las exposiciones a agentes irritantes como puede ser los cáusticos o el tabaco. Por otro lado, también tenemos como factor de riesgo el Helicobacter pylori, que les adelanto un poco de lo que vamos a ver más adelante y ya lo consideran como un agente causal del cáncer gástrico. También diversas enfermedades como es la gastritis atrófica, pues también es una de los factores de riesgo, ya que en esta enfermedad va a haber pérdida del tejido glandular especializado y especialmente en la gastritis atrófica, como ya lo vimos, que va a ser la multifocal, ya que esta va a tener una gran asociación con el Helicobacter pylori y pues también se aumenta el riesgo porque en esta gastritis vamos a tener acloridria, lo que nos va a traer mayor susceptibilidad hacia bacterias, específicamente pues al Helicobacter pylori. También en la gastritis vamos a tener unos bajos niveles de ascorbato y una gran cantidad de gastrina, ya que la gastrina se considera un factor de crecimiento de las células de la mucosa gástrica, pues se asocia, al tener mayor cantidad de gastrina, se asocia a mayor cantidad de células anómalas y pues por lo tanto, pues vamos a tener un mayor riesgo de cáncer. También la anemia perniciosa se asocia con la gastritis atrófica
y también es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Por otro lado, tenemos los pólipos adenomatosos o hiperplásicos. En ellos, pues realmente la progresión hacia cáncer es muy poca, de hecho es menor al 1%. Sin embargo, los pólipos hipertróficos que se van a asociar van a ser los mayores a 1 centímetro, y en estos va a haber un crecimiento va a haber zonas metastásicas o zonas de displasia que nos pueden ayudar a la progresión hacia cáncer. Por otro lado, tenemos la enfermedad de Menetrier, en la cual pues no se conoce todavía un agente causal en específico, pero pues debido a que es una hiperplasia foveolar gástrica asociada a la pérdida de proteínas y al engrosamiento de los pliegues gástricos, también se relaciona con el cáncer gástrico. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, el cáncer gástrico va a ser un proceso que va a tener varias fases, en el que la mucosa se va a ir transformando en el epitelio hiperproliferativo, después un adenoma precoz, un adenoma tardío y finalmente se va a transformar en carcinoma. Por lo tanto, se va a producir una secuencia de cambios que van a ser precancerosos, y que la lesión inicial va a ser la inflamación, en la cual va a participar, o el agente causal principal de la inflamación gástrica va a ser el Helicobacter pylori. Entonces, el proceso inflamatorio nos va a conducir al desarrollo primero de una gastritis atrófica con pérdida de tejido granular y todas las consecuencias que ya vimos en las diapositivas pasadas. Después le va a seguir una metaplasia intestinal de bajo grado y después una de alto grado. Después va a progresar hacia una displasia, a un carcinoma gástrico precoz y finalmente a un cáncer gástrico pues avanzado. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, entre las causas ambientales que vamos a tener del Helicobacter pylori, la OMS ya lo considera como un carcinógeno de clase 1 y pues es el agente etiológico del cáncer gástrico. El Helicobacter pylori nos puede causar dos tipos de lesiones. Por un lado, la infección nos va a traer úlceras gástricas, una gastritis atrófica y cambios metaplásicos, y con esto va a haber una disminución del ácido gástrico, los que nos va a traer una mayor susceptibilidad a bacterias, en especial pues a este agente causal. Por otro lado, el Helicobacter pylori también puede causar úlceras duodenales, que nos va a traer un aumento de la cantidad del ácido gástrico y pues nos va a tener una protección hacia el cáncer. Por otro lado, pues las úlceras gástricas nos traen un riesgo de padecer cáncer. El riesgo de desarrollar cáncer gástrico por el Helicobacter pylori va a depender de la cepa del Helicobacter pylori, la duración de la enfermedad y si el paciente va a tener o no factores de riesgo. También va a necesitar que la cepa sea lo suficientemente virulenta, que el huésped esté genéticamente permisivo y que el entorno gástrico sea pues favorable para el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, no solamente la inflamación juega un papel fundamental en la progresión hacia el cáncer gástrico, sino también la reacción del huésped hacia el agente causal, la reacción inmunológica del huésped hacia el agente causal, que en este caso pues es el Helicobacter pylori. Se dice en los experimentos que los ratones que van a ser susceptibles van a tener una respuesta de tipo TH1 con un aumento de la cantidad de interferón gamma y de interleucina 2. Por otro lado, también vamos a tener factores bacterianos que se van a asociar a la carcinogenia. Como primer punto vamos a tener la mayor colonización, la respuesta inmunitaria, o sea, que el agente causal pueda provocar una respuesta inmunitaria más agresiva, que pueda tener o que pueda dar alteraciones de las vías de señalización de crecimiento de las células del huésped, una movilidad hacia las células epiteliales mediante movimientos en espiral que le va a permitir atravesar el moco gástrico e introducirse en el epitelio gástrico, y una reducción de la viscosidad del moco por medio de enzimas colagenasas. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, como ya lo habíamos visto, la dieta pues es fundamental o es un factor de riesgo fundamental para la progresión hacia el cáncer gástrico. En este caso, pues los alimentos que tienen conservadores pues van a ser alimentos muy salados y van a contener nitratos y aminas. Se asocian pues todos los alimentos condimentados a pues variedad de procesos para poder conservar los alimentos. Y esto es importante ya que las bacterias van a reducir los nitritos hacia compuestos N-nitrosos, que van a ser compuestos mitógenos y carcinógenos. Por otro lado, también estos alimentos se asocian a la activación de una vía de estrés que se llama MAP-P38,
que va a inhibir la apoptosis y por tanto va a provocar que haya daños en el ADN y que estos daños se acumulen y pues que así tengamos la mayor progresión hacia cáncer. Dale la siguiente. No solo los alimentos nos pueden traer factores de riesgo, sino también factores de protección, como pueden ser las hortalizas y las frutas frescas, que nos van a aportar antioxidantes, que nos van a ayudar a la eliminación de radicales libres, que van a ser pues dados por el estrés de la inflamación. ¿Puedes darle? Tenemos otros factores que van a ser tanto de riesgo como de protección, como es el consumo de tabaco, que va a aumentar 2 veces el riesgo de padecer adenocarcinoma gástrico. Por otro lado, contrario a lo que se pudiera pensar, el alcohol no va a ser un factor de riesgo para padecer cáncer gástrico. El ácido acetilsalicílico se le atribuye un efecto protector debido a que inhibe la COX-2, que se dice que estimula el crecimiento tumoral. Por otro lado, el nivel socioeconómico es inversamente proporcional al factor de riesgo de padecer cáncer, pues entre mayor sea el nivel socioeconómico, menor será el riesgo, o viceversa, entre menor sea el nivel socioeconómico, mayor es el riesgo, debido a que el menor nivel socioeconómico pues se asocia a falta de equipos refrigerantes de los alimentos, así como exposición a factores ambientales y a pues falta de higiene, que los va a condicionar a poder progresar a tener Helicobacter pylori y finalmente pues un cáncer gástrico. Por otro lado, también tenemos la predisposición hereditaria. Se dice que una persona que tenga un familiar directo con cáncer gástrico tiene un riesgo relativo 2 a 3 veces mayor de desarrollar cáncer gástrico. ¿Puedes darle, por favor? ¿Puedes darle? Ok. Bueno, ahora vamos a tener las características clínicas. El cáncer gástrico va a producir una sintomatología que va a ser muy similar a la úlcera péptica y el 80% de los tumores no va a penetrar en la mucosa y estos van a estar en las primeras etapas y no van a producir síntomas. Los síntomas que van a ser predominantes aquí van a ser la pérdida de peso y el dolor abdominal. Después van a seguir las náuseas y los vómitos, la disfagia, la anorexia y los síntomas ulcerosos, las melenas y la saciedad precoz. Dale, por favor. Las anomalías que se van a encontrar más frecuentemente en el cáncer gástrico van a ser la caquexia, la obstrucción intestinal, esplenomegalia, patomegalia, ascitis y edema de extremidades. Los órganos a los que más probablemente va a metastatizar el cáncer van a ser al hígado, pulmones, peritoneo, médula ósea, riñón, vejiga, cerebro, esqueleto, corazón, tiroides, suprarrenales y piel. ¿Puedes darle? Ahora sí, vamos a ver cómo se va a diagnosticar el cáncer gástrico. El adenocarcinoma gástrico se va a diagnosticar mediante una endoscopía gastrointestinal alta que va a tener un 90% de sensibilidad. Se recomienda el uso de un endoscopio flexible y como esto nos va a ayudar a tomar biopsias, pues se recomienda que se tome una cantidad de 3 biopsias durante la endoscopía. También se recomienda el uso de tinciones de lugolo carmín índigo, que nos va a ayudar para la detección de lesiones pequeñas o lesiones premalignas. Aquí tenemos un esquema en el que nos muestra la guía de práctica clínica, en que nos dice si un paciente tiene dispepsia no complicada, se le va a dar tratamiento médico de prueba durante 6 semanas, y si los síntomas desaparecen, únicamente se va a tener en vigilancia. Si no desaparecen, vamos a proceder a la toma de una endoscopia con biopsia. Cuando el paciente tiene dispepsia y factores de riesgo, se le va a tomar una endoscopia con toma de biopsia, y si el paciente no tiene dispepsia, pero sí tiene síntomas de alarma, también se le va a tomar una endoscopia con biopsia. Por otro lado, una vez que ya tenemos la biopsia, vamos a ver si tiene malignidad o no. Si no tiene malignidad, se va a tener al paciente en vigilancia, y si sí la tiene, pues vamos a proceder al tratamiento. Estadificar. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, una vez que los pacientes le damos el diagnóstico al paciente de cáncer gástrico, no solo nos vamos a quedar con la endoscopía, sino que vamos a tener que hacer una historia clínica, un examen físico completo, una endoscopia del tracto gastrointestinal alto, una citometría hemática completa, una química sanguínea, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, una tomografía de tórax, una tomografía abdominal, una tomografía o bien un ultrasonido de pelvis en el caso de las mujeres y una prueba de detección de Helicobacter pylori. ¿Puedes darle, por favor? Ahora sí vamos a ver la estadificación. Aquí es muy importante, ya que pues esto nos va a determinar el tratamiento.
Aquí vamos a dar la estadificación, se va a hacer mediante ecografía endoscópica y normalmente la ecografía endoscópica se va a utilizar únicamente para detectar la T, que es de profundidad, y la N, que es del estado ganglionar, en la clasificación o en la estadificación TNM. Aquí tenemos un esquema que nos va a mostrar los tipos de tumores que podemos encontrar. El que dice T y S es el adenocarcinoma in situ y es intraepitelial. Tenemos el estadio T1 que se va a limitar a la mucosa superficial y profunda. Tenemos el estadio T1B que va a abarcar la mucosa y la submucosa. Ay, creo que no se ve mi cursor. A ver. Bueno, en el estadio T1B o en el segundo que dice T1, vamos a abarcar la mucosa y la submucosa. En el estadio T2 va a penetrar en la muscular propia, pero no en la serosa. En el estadio T3 va a penetrar hasta la serosa, pero no va a penetrar a los órganos vecinos. Y en el estadio T4 va a penetrar en los órganos vecinos. También en esta imagen podemos ver cómo se van a ver las capas del estómago mediante la ecografía endoscópica. La mucosa superficial se va a ver hiperecoica, la profunda hipoecoica, la submucosa hiperecoica, la muscular propia hipoecoica y la serosa hiperecoica. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, no solo se va a utilizar la ecografía endoscópica para la estadificación, sino también se puede utilizar la TAC, que es un método no invasivo que es exacto y va a tener una sensibilidad del 70% y una especificidad del 92%. Sin embargo, ya les había mencionado que se utiliza la ecografía endoscópica, ya que tiene mayor sensibilidad para detectar la T de profundidad y la N del estado ganglionar. Normalmente se va a indicar la ecografía endoscópica en pacientes que van a ser candidatos para los tratamientos curativos. ¿Puedes darle, por favor? Ahora sí vamos a ver el tratamiento. Bueno, el tratamiento, una vez que ya tenemos estadificado la presencia clínica en estadios desde in situ hasta T1, que únicamente va a penetrar en la mucosa profunda, vamos a recomendarle una cirugía endoscópica, que es la resección endoscópica de la mucosa. En los estadios T1B, que va a penetrar la mucosa y la submucosa, hasta el T4, que nos va a penetrar ya a órganos vecinos, vamos a ver si el tumor es resecable o no es resecable. En el caso de que sea resecable, vamos a recomendar al paciente cirugía abierta y en el caso de que no sea resecable, se le va a recomendar quimioterapia. En el estadio clínico 4, que es un estadio muy avanzado, únicamente se le va a dar tratamiento paliativo. ¿Puedes darle, por favor? En caso de que el tumor sea resecable, bueno, se va a determinar si se le va a dar quimioterapia neoadyuvante, que habíamos dicho que era la administración de quimioterapia para reducir la estadificación del tumor, y después se va a determinar la localización del tumor, si es proximal o si es distal. En el caso de que el tumor sea proximal, se le va a recomendar una gastrectomía total de 1 y en el caso de que sea distal se va a recomendar la gastrectomía subtotal de 1. La gastrectomía de 1 se dice de 1 dependiendo, o de 2 dependiendo de la cantidad de ganglios que van a abarcar o que van a resecar durante la cirugía. Una vez que ya se realizó la cirugía, se determina si el paciente tiene factores de riesgo para una recaída y si sí lo tiene, vamos a darle quimioterapia y radioterapia y en caso de no tenerlos, pues únicamente se va a mantener en vigilancia al paciente. ¿Puedes darle, por favor? En caso de que el tumor sea no resecable, aquí vamos a estadificar el tumor por una clasificación que se llama ECOG, que es la escala de validación por el grupo oncológico, por sus siglas en inglés, y en el ECOG 0 el paciente va a estar asintomático y va a poder hacer su vida normal. En el ECOG 1 el paciente va a tener síntomas, pero puede hacer su vida normal también. No necesita ayuda para realizar sus actividades. A estos pacientes se les va a dar una quimioterapia paliativa. En el ECOG 2 el paciente va a estar 50% del día en cama y no va a necesitar ayuda para hacer sus actividades normales. En estos pacientes vamos a valorar si es mayor el beneficio que el riesgo para dar quimioterapia y si es así, se le va a dar quimioterapia paliativa con multidrogas que van a ser el ECF, que significa epirubicina, cisplatino y fluoracilo,
y o puede ser también una terapia modificada que va a ser el DCF, que es docetaxel, cisplatino y fluoracilo. En caso de que el beneficio no supere el riesgo, únicamente se le va a dar monodroga, también va a ser quimioterapia, pero con monodroga. Por otro lado, vamos a tener a los pacientes con ECOG mayor a 3. Los ECOG mayor a 3 van a ser pacientes que van a estar el 50% del día en cama y que además van a necesitar ayuda para hacer sus actividades cotidianas, y pues va a progresar hasta un paciente que ya está moribundo, que es un ECOG 5. Y a estos pacientes únicamente se les va a ofrecer cuidados de soporte. ¿Puedes darle, por favor? Una vez que ya el paciente haya tenido su tratamiento, se le va a dar vigilancia y seguimiento, haciéndole historia clínica, examen físico completo, citometría hemática y química sanguínea cada 4 o 6 meses durante los primeros 3 años. Después de los 3 años se le va a dar seguimiento anualmente. Los estudios de imagen, como son las endoscopías, únicamente van a estar, cuando se les va a hacer cuando esté justificado. Eso sería todo de mi parte. ¿A poco le tocó el tema sola? Sí, ¿Y por qué no me dijo? no Creo que sé. hay unos que hasta con 3. Está ahí un error de dedo. Pero bueno, estuvo bastante conciso. Muchachos, el cáncer gástrico, aunque en el oriente es como mucho más frecuente que acá, de todas formas ocupa un lugar muy importante en la frecuencia de los tumores. Si se fijan, los factores de riesgo son muchos, es una enfermedad multifactorial y que depende también mucho de la genética, de algunos factores de riesgo genéticos, y más recientemente identificó el Helicobacter pylori como un agente causal muy importante. El Helicobacter pylori, pues es por eso muy importante su erradicación en caso que se detecte, no solo por los síntomas dispépticos, porque fíjense cómo se asocia como a dispepsia únicamente, se asocia a enfermedad acidopéptica, se asocia a gastritis y se asocia a cáncer gástrico. Entonces, por eso la detección del Helicobacter pylori tiende a ser muy importante. Uh, la enfermedad acidopéptica en algunos casos puede ser un factor de riesgo para cáncer, y la gastritis también. Les había dicho la importancia de la gastritis crónica, sobre todo la gastritis crónica atrófica, y las lesiones premalignas como la enfermedad de Menetrier o la limpitis plástica, son también muy importantes de detectar por su alto riesgo de producir cáncer gástrico. El Helicobacter pylori, muchachos, se relaciona al adenocarcinoma, pero también se relaciona a un tipo de tumor especial que se llama linfoma mal. Es decir, puede producir o ser un factor importante de riesgo para adenocarcinoma, y el adenocarcinoma es por mucho el tumor más frecuente, pero cuando hay un linfoma mal, existe siempre una alta sospecha de Helicobacter pylori como agente causal. De hecho, hay artículos que reportan la curación del linfoma mal en estómago con el tratamiento del Helicobacter pylori. Claro que pues obviamente las guías incluyen quimioterapia y radioterapia en esos casos, pero la erradicación del Helicobacter pylori en el caso del linfoma mal es importante. Y no solamente eso, el Helicobacter pylori se relaciona a otras enfermedades inmunológicas, como algunas neuropatías autoinmunes, al Guillain-Barré, se relaciona también a púrpura trombocitopénica idiopática, etcétera, etcétera, anemia hemolítica, creo que también. Total, por eso es importante identificarlo y tratarlo. Por otro lado, fíjense cómo los síntomas del cáncer gástrico son prácticamente indistintos a los de otras enfermedades dispépticas. Es por eso que el paciente con síntomas dispépticos con factores de riesgo siempre hay que investigar cáncer gástrico. Y desgraciadamente, en muchos de los casos, yo creo que la mayor parte de los casos, el cáncer gástrico tiende a cursar asintomático en las primeras etapas, lo cual hace que el diagnóstico por lo general sea tardío. El pronóstico es relativamente malo porque es un tumor muy agresivo y generalmente se detecta en estadios avanzados. Cuando se detecta en etapas tempranas, las cirugías tienden a ser muy radicales también, muchachos, ¿sí? Muy bien, de los quimioterapéuticos y eso, la verdad es que no es como necesario que se aprendan los esquemas, nada más que sepan eh, este,
que existen, que dependiendo del estadio es el tratamiento que va a llevar. Algunas veces son la quimioterapia, perdón, cirugía, quimioterapia adyuvante, no adyuvancia en algunos casos, y ya les puso ahí la doctora los esquemas, que no sé si me perdí, pero hay un esquema que se llama Folfox, ¿no lo mencionó? Okay. No sé si a lo mejor por ahí me falta actualizarme, pero hasta donde recuerdo, para la enocarcinoma el esquema Folfox era el esquema más utilizado, pero bueno, igual esto ya se escapa del tema. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Karen. Muy Este, bien. A ver, dime. bueno, ahorita estábamos mencionando que la adenocarcinoma se puede clasificar en uno que es intestinal y el otro que Ujú, es difuso. ujú. Eh, en otras clases habíamos mencionado que cuando es un tejido simple es más agresivo el cáncer, pero aquí en este caso como el intestinal es como de tipo um, glandular, Ajá. ¿sería igualmente más peligroso el difuso o aquí ya sería el intestinal? Mira, honestamente, no lo recuerdo. Eh, pero generalmente tiene más que ver, eh, bueno, además del tipo histológico, yo creo que en el cáncer gástrico es mucho más importante la estadificación, o sea, el momento en que tomes el tumor eh, para saber si tiene metástasis o no, ¿sí? Eh, y obviamente el tipo histológico, pero en relación a la presencia de otros tumores que puedan ser como menos agresivos, en el caso del linfoma o algunas otras neoplasias diferentes al adenocarcinoma. Pero la verdad es que sí no sabría decirte cuál de los dos es más agresivo, ¿eh? Ahí sí te soy muy, muy honesto. ¿Sí? Doctor, Bueno, bueno, y también sabes que el grado de diferenciación del tumor, que es súper importante, porque puedes tener una tumoración de alguna estirpe muy diferenciada, que eso te ayuda, y poco diferenciada, pues es como más agresivo por lo general y más resistente a quimioterapia, ¿verdad? ¿Sí? doctor, yo leí que el difuso se asocia Ujú. a un peor pronóstico que el Ok, intestinal. ok, muy bien. ¿Algo más, muchachos? Doctor, yo tenía una pregunta. Sí, Pi. Leí de que en varios artículos que la forma de los japoneses que era de dos, bueno, una gastrectomía de dos era mejor, pero en otros artículos yo leí que en realidad no había como que una prueba ciencia cierta que era mejor esa forma. Sí, mira, en las técnicas quirúrgicas, y vamos a lo mismo, ¿eh? Ya es como algo demasiado, como de tercer nivel, vamos, y eso pues seguramente a lo mejor cuando vean onco o cirugía podrán verlo mejor, pero en relación a las técnicas quirúrgicas vamos a lo mismo, depende mucho de, de la población que estés viendo, es decir, qué tan agresiva es tu cirugía, qué buscas de la cirugía, si va a ser una cirugía curativa o no, la localización del tumor, la extensión, etcétera, ¿verdad? Porque dependiendo de todo eso, el cirujano tendrá que elegir la técnica que más le convenga al paciente. Acuérdense que pues siempre cada caso es un caso, ¿no? Todos los casos son diferentes. Todas esas cuestiones, muchachos, ya de lo que él era lo mismo que les comentaba con los esquemas de quimioterapia no van tanto al tema o sea, aunque son importantes para que los conozcan, que sepan que existen, no me interesa demasiado que lo aprendan. Ya cuando vaya a ser cirujana gastrocirugía o cirugía oncológica, pues ya se les preguntarán exactamente hasta cuántos centímetros debe dar la incisión, todo ese rollo, ¿verdad? Pero de momento, nada más que sepan que existen las técnicas y cuáles se utilizan y nada más, muchachos, ¿sí? Porque les mentira si les dijera que yo lo sé, ¿verdad? Gracias, doctor. ¿Alguien más, muchachos? ¿No, po? Fíjense, por ejemplo, algo que yo esperaría aún más, que les generara más duda. Por ahí dijeron
el papel de la aspirina como protector, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Tomamos aspirina todos o qué? Más que cuál técnica quirúrgica les va a servir más. Más bien algún día un paciente va a llegar y les va a decir, oye, doctor, es cierto que si tomo aspirina me da menos cáncer. Entonces, Michelle, ahí para la otra clase, ¿se acuerda? Lea un poquito de prevención, hay ya mucha información reciente, prevención de tumores, porque fíjate, casi todos los del tubo digestivo, pero sobre todo colon y estómago, son susceptibles de ser prevenidos con aspirina, ¿sí? Entonces ya nos revisa un poquito eso y nos dice que a quién sí y a quién no, ¿sale? Muy bien, ¿alguna otra duda o pregunta, muchachones? Bien. Entonces, pórtense bien. Miren, les voy a hacer un poquito cambio de plano, muchachos. Ya me andaba yendo sin decirles. Mm, el viernes se supondría tendríamos que ver el caso clínico. Les voy a ser muy honesto, para poder ver el caso clínico, pues ustedes saben que hay que tener un ambiente completamente controlado, entonces probablemente voy a salir, pero espero a la hora de clase poder estar con ustedes, aunque no sé en qué condiciones, no me refiero de si alcoholizados o no alcoholizados, sino más bien en dónde vaya a estar. Entonces, yo creo que el viernes más bien prepararse para empezar la unidad 3 y el caso clínico lo dejamos para la otra semana. Fíjense bien, en el caso que el viernes no los pueda ver, entonces ya le vamos a dar prioridad al caso clínico de todas maneras. No sé si me explico. O sea, el viernes en caso que sí los pueda ver, vemos unidad 3. Si no los puedo ver, la siguiente clase sería sí o sí caso clínico. ¿Sí? De todas formas, los de la unidad 3 no tienen nada que quejarse, ya tuvieron un chorro de tiempo para prepararlo. ¿Eh? ¿Sale, muchachones? Bueno, ¿dudas o preguntas? Anden, pues, pórtense bien, ¿eh? Yo sí tengo una Cuídense. pregunta, doctor. ¿Quién? Yo, ¿Quién habló? Eduardo, de volada. Sería nada No, más dime, de dime. que para caso clínico sería el equipo 1 y 1, ¿cómo nos vamos a entrar? Sí, sí, ya le había comentado a los jefes de grupo. Primero va a ser el equipo 1 del grupo A y el equipo 1 del grupo B. Y la siguiente va a ser el equipo 2 del B y el equipo 2 del A. ¿Sí? Aquí, doctor, gracias. Ramiro, ¿de qué equipo eres? El equipo 1, Doc, del grupo A. ¿Del 1 del A? Ok, bueno. Y el caso clínico, obviamente, se los voy a pasar. A ver si puedo hoy en la noche o mañana temprano. ¿Sí? Sale, pues, pórtense bien, muchachos. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.